Hola, buenas, bienvenidos sean a una nueva clase más de dibujo técnico. Les saluda el profesor Eric Elías y esta vez vamos a hablar acerca de la historia del dibujo. Antes de poder comenzar eh, hablando del dibujo técnico, como tal, debemos conocer algunos datos importantes que se han dado en la historia para que el dibujo se desarrolle tal y como lo conocemos en nuestra época. El dibujo es muy antiguo, es tan antiguo como la humanidad misma y fue una de las primeras formas de representar ideas. Entonces, vamos a comenzar. Para eso, yo dejé la asignación, la que tienen en la rúbrica, de elaborar una línea de tiempo. ¿Y qué es una línea de tiempo? Pues aquí tengo el ejemplo. Hay diferentes estilos y diseños. En este caso es una línea en donde van las fechas y acontecimientos importantes acerca de un determinado tema. En este caso la historia del dibujo. Entonces yo le voy a dar los datos en este video para que usted pueda elaborar una línea de tiempo. Recuerde, una línea de tiempo lleva lleva varias cosas. Lleva una línea como tal, lleva fechas. Una línea de tiempo sin fechas, pues no es una línea de tiempo. Y lleva alguna información importante. La va a hacer usted en su cuaderno con las fechas que yo le estoy dando en este video y acontecimientos. Usted puede investigar también por su cuenta, no hay ningún problema, pero aquí ya en el video le estoy dando las fechas importantes. Vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando de los inicios del, del dibujo. Y el dibujo comienza en la época prehistórica, la época primitiva del ser humano, donde vivía en cavernas, donde vivía en cuevas, y a eso se le conoce como pintura rupestre. Ahí está la fecha, puede ir anotándola para que después haga su trabajo de la línea de tiempo. Si ustedes se fijan, pintaban en cavernas y pintaban algunos animales, personas cazando, utilizaban para dibujar o para pintar, utilizaban sangre de animales, frutas, hojas. Después de eso, la civilización fue creciendo, los humanos fueron desarrollándose poco a poco y encontramos que en Sumeria, en el año 6350 antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, ya el ser humano había inventado algunas herramientas para poder dibujar. ¿Cómo dibujaba esta gente? Pues en tablas de arcilla o barro. Creaban unas tablas de barro y con algunas herramientas comenzaban y dibujaban en esa arcilla o barro. Ahí tengo yo entonces imágenes para que usted pueda verlas y ir teniendo una idea de cómo se fue creando o se fue comenzando a dibujar. Ahí tengo las fechas, puede pausar el video o ir copiando para que usted desarrolle su línea de tiempo. Después nos vamos más adelante en el tiempo, al 2050 a.C., tenemos a las civilizaciones de Egipto, o a la civilización de Egipto, que fue una civilización muy grande. Y si ustedes se fijan ahí, tengo la imagen. Utilizaban ya el dibujo y utilizaban algunos símbolos y signos de escritura. Ellos representaban a sus dioses, a los príncipes, al faraón, y representaban algunos rituales por medio del dibujo, informaciones religiosas. Ahí tenemos una imagen de cómo utilizaban ellos ya el dibujo con algunos fines religiosos y de rituales, y representaban escenas que para ellos eran importantes. Después tenemos más adelante a Grecia en el año de 1300 antes de Cristo. Todo esto es antes del nacimiento de Cristo. Los griegos fueron una civilización bastante grande, bastante poderosa, con bastante conocimiento. Desarrollaron muchas cosas y entre ellas el dibujo.
representaban escenas cotidianas, representaban a los héroes, a sus dioses, por medio de este tipo de pinturas. Y las ponían en paredes, como el fresco o los murales, y también las utilizaban para decorar vasijas. Entonces tenemos ahí, hasta el momento, Egipto 2050 a.C., Grecia 1300 a.C. Después seguimos en la Edad Media. Vamos a adelantarnos un poquito porque si miramos todos los periodos, créanme que no terminaríamos en todo este parcial, el siguiente, si nos detenemos en cada uno de los periodos. Así que voy a ir diciendo los más importantes. Ahora continuamos con la Edad Media. Aquí ya es en el año 800 después de Cristo. Año 800 después de Cristo, y ya las civilizaciones la civilización occidental tenía una religión bastante arraigada, que es el catolicismo, y los dibujos y pinturas que se hacían en esa época eran de carácter religioso, de carácter bastante serio. En cuanto a la pintura, se utilizaba mucho en iglesias o como decoración en las iglesias. Ahí tenemos una pintura de ese periodo de la Edad Media, donde existió el periodo románico y el periodo gótico. Y eso fue hasta el 800 después de Cristo, hasta el 1200, 1300, 1400. Ahora, en el año 1400 después de Cristo, hubo una época, un periodo que se llama Renacimiento. Y en este Renacimiento hay un auge, un crecimiento en el conocimiento, en la tecnología, en las ciencias, en el arte y por ende también el dibujo. Un artista muy famoso fue Leonardo da Vinci. Aquí tenemos ya nosotros un dibujo de él, ahí está en la imagen, en donde Leonardo da Vinci representaba algunos planos para crear algunos objetos, algunas maquinarias que él quería inventar o tenía en mente. Entonces ya podemos ver aquí el dibujo como tal, como una forma de representar no solo personas, sino que también objetos. Se podría decir también que en este periodo del Renacimiento es donde se comienza a trabajar o a desarrollar el dibujo técnico. Entonces tenemos ahí Edad Media en el año 800 después de Cristo y el Renacimiento en el año 1400 después de Cristo. Ahora existe también, vamos a hablar acerca de un periodo que existió en el 1700 después de Cristo, que es el periodo clásico. En este periodo clásico hay una invención que se llama geometría descriptiva, que es la que vino a revolucionar o a perfeccionar el dibujo técnico por medio de la representación y el cálculo de figuras geométricas. Ahí tengo la imagen, sentó las bases del dibujo técnico, por eso es importante y por eso lo coloco acá como un dato interesante y bastante importante en la historia del dibujo. Después, en el año 1800, junto con la Revolución Industrial, se empieza a crear normas de construcción. Ya, por ejemplo, se empieza a hablar de estándares, que son como las leyes o reglas que se deben seguir al momento de hacer una construcción, al hacer algún aparato o artefacto. Y es donde el dibujo técnico adquiere como un carácter más serio, más profesional, porque ya se habla de trabajar de una manera estandarizada o regularizada por algo. ¿Okay? Ahora tenemos en nuestra época diferentes, hablando ya de la época moderna, que comienza alrededor de 1955 hasta la actualidad.
hasta nuestros días, hasta el 2021, encontramos diferentes formas de dibujar. En 1955 se empieza a diseñar el dibujo asistido por computadoras. Ahora ya no es necesario tener un lápiz, un papel, sino que mediante una computadora podemos hacer diferentes tipos de dibujos, ya sea un plano de una casa, el diseño de un objeto, de una máquina, y también podemos crear imágenes artísticas mediante el uso de computadoras. Entonces tenemos acá ya como la parte final de la evolución del dibujo técnico y del dibujo como tal, el dibujo asistido por computadoras. Entonces, si recapitulamos, vimos acerca del periodo primitivo, que cuando pintaban y dibujaban en las cavernas. Hablamos también de Sumeria, que dibujaban en tablas de barro. Hablamos sobre Egipto, que representaban escenas de los dioses, utilizaban algún tipo de símbolos para comunicarse. Hablamos de Grecia, que fue una civilización muy importante y desarrolló mucho el dibujo en sus murales, en sus vasijas. Hablamos después de la Edad Media, que representaban escenas del catolicismo. También hablamos después del periodo del periodo Renacimiento. Es donde se empieza a utilizar el dibujo técnico como tal y el dibujo artístico también. Y Leonardo da Vinci fue un personaje muy importante porque desarrolló técnicas de dibujo bastante útiles que han perdurado hasta nuestros días. Después hablamos de cómo se empezó a desarrollar la geometría descriptiva, que fundamenta, por así decirlo, las bases del dibujo técnico. Y hablamos para finalizar sobre el modernismo, que ahora a través de la tecnología podemos dibujar, podemos crear diferentes o representar diferentes cosas por medio del dibujo tecnológico o asistido por computadoras. Puede pausar el video, puede retrocederlo, adelantarlo, con el fin de que usted pueda ir sacando las fechas que yo le estoy dando y poder desarrollar su línea de tiempo. La línea de tiempo la va a desarrollar en su cuaderno. Bien pintada o bien decorada. Trate de hacer su trabajo lo más limpio posible para que al momento de presentarlo pues no tenga ningún problema en que yo lo pueda leer, en que yo pueda ver si trabajó, cómo trabajó. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta pues pueden hacerlo en el grupo de dibujo o contactar a mi número personal. No olviden realizar su línea de tiempo utilizando las fechas que yo presento en este video. Así que cuídense mucho, muchachos, y nos vemos el siguiente martes.